Estimado grupo 2, hacemos el comentario de tu trabajo mediante este video como ya es costumbre. Aquí presento la tarea que teníamos que presentar. Primero era definir las perspectivas para la entidad que en particular están trabajando, la financiera, el cliente, los procesos internos, el aprendizaje, crecimiento, y luego definir un par de indicadores al menos y metas para cada una de las perspectivas. Bien, aquí tenemos el trabajo que ustedes han presentado. No me detengo mucho a revisar este cuadro de mando integral porque no tiene mucha información que es relevante para su evaluación, ¿sí? Si veo lo que han desarrollado aquí, que es para los indicadores y metas, me parece mucho más pertinente que lo que han desarrollado aquí. Sí que es bastante general y no tiene, parece que no está relacionado tanto con el trabajo que ustedes y la organización que ustedes están con la que están trabajando. Ok, entonces, yo prefiero revisar el cuadro de mando integral desde las primeras, las bases, ¿no? Que es el cuadro de mando integral lo plantea como el aprendizaje y crecimiento, como la perspectiva que es la base para el desarrollo de las demás. Entonces, ustedes plantean aquí cómo que los hogares rurales con economía de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de actividades productivas. Ok, tienen que hacer la diferencia entre eh, cuáles son, cuál es el ámbito de su organización, de su entidad, o en este caso del programa o el proyecto que ustedes están desarrollando, y el ámbito externo. ¿Ok? Entonces, el cuadro de modo integral se centra en principio en los aspectos internos de la entidad, para luego centrarnos más en aspectos que son claramente externos, que tienen que ver, por ejemplo, con los clientes. En este caso, con los clientes que reciben los servicios de su programa o proyecto. ¿Okay? Entonces, aquí esto se plantea muy claramente para el tema de los clientes. ¿Sí? Esto está mucho más arriba. ¿Okay? Cuando hablamos de aprendizaje de crecimiento nos estamos refiriendo principalmente o esencialmente a los miembros de la entidad que gestionan el proyecto, ¿sí? Llámese los directivos, los coordinadores, los organizadores, los trabajadores de campo, etcétera, las personas que se encargan de gestionar el proyecto, de sacarlo adelante, ¿okay? Entonces, por ejemplo, aquí vemos qué habilidades, qué capacidades son necesarias para el desarrollo de las demás actividades del proyecto, por ejemplo, en aspectos de capacitación relacionados con aspectos técnicos, o capacitación relacionados a la gestión financiera del proyecto, capacitación relacionada, por ejemplo, con respecto a diferentes enfoques como desarrollo económico rural, etcétera. O sea, aspectos que son necesarios para que el proyecto funcione mejor, en este caso en particular, ¿sí? Entonces, y me parece que estos aspectos que ustedes plantean los podemos trasladar a lo que es la perspectiva del cliente, ¿sí? Por ejemplo, aquí dicen capital de organización, liderazgo, niveles de percepción de los hogares que pertenecen, niveles de percepción de los hogares, eh, están hablando, por ejemplo, cuando se desarrolla un indicador, tiene que estar claramente definido. Por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, yo podría plantear niveles de percepción positiva con respecto al proyecto por parte de los hogares, ¿sí? Ese es el indicador. Y la meta podría ser el 99 o el 90 o el número que a ustedes les parezca mejor de hogares perciben positivamente los servicios del proyecto, por un decir. Sí, los hogares consideran que la asociatividad es una de las mejores alternativas para salir de la pobreza. ¿Ok? Eso es una percepción. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de meta, en esta columna que tiene que ver con metas, tienen que fijarse más en aspectos sí o sí, en aspectos numéricos. Por ejemplo, si dicen niveles de percepción, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Cuándo se estaría logrando esos niveles de percepción? ¿Ok? Capital de información, porcentaje de hogares que carecen del capital de información técnica para la mejora de sus capacidades individuales.
Ok, está bien como indicador, yo prefiero ponerlo más como positivo, por ejemplo, por porcentaje de hogares que cuentan con capital de información. Sería más, es más positivo. También se puede hacer a negativo, pero desde el punto de vista positivo es mucho más interesante para la gestión del proyecto y también porque anima a seguir adelante. ¿Okay? Y cuando vemos aquí la meta, estamos hablando de una cantidad, o sea, qué porcentaje o cuántas personas o cuántas familias están aprovechando este aprendizaje como capital de la información. El capital humano, un porcentaje de pobladores que perciben que las asistencias técnicas recibidas han contribuido a la mejora de los saberes de sus saberes individuales. ¿Sí? Ok, entonces aquí el indicador está bien y la meta ustedes ya saben cómo tienen que plantearlas. Las segundas perspectivas se refieren a los procesos internos. Yo lo pongo un poco más chico para que lo veamos mejor. Sí. Procesos internos y es a este nivel. Ok. Procesos internos ustedes lo definen como el fortalecimiento de capacidad para desarrollar actividades económicas agrarias y no agrarias productivas. Ok, cuando se refieren a procesos internos, lo que tienen que verificar es cuando hacen su gestión de su entidad, hay una serie de procesos que tienen que irse desarrollando. Por ejemplo, pero eso va a depender de cada una de sus actividades. Por ejemplo, ¿sí? Para su caso en particular, un proceso interno podría ser el desarrollo de los materiales educativos para su posterior transferencia hacia la comunidad, por un decir, ¿no? Porque no conozco a fondo lo que ustedes están desarrollando. Entonces, ese es un proceso interno. ¿Okay? Entonces, en esa perspectiva, por ejemplo, el proceso interno se podría plantear como la excelencia en la producción de los materiales y la adecuada transferencia de esa información, ¿sí? Y posteriormente y el posterior uso de esta información por parte de los usuarios, que eso también ya formaría parte de la perspectiva de cliente. Ok, entonces, esto está bastante vago, ¿sí? Lo que tiene que hacer es puntualizarse muchísimo, con muchísima más claridad. Aunque eso se puede apreciar, por ejemplo, en los indicadores. Un indicador que se plantea aquí es el porcentaje de hogares que perciben que los expedientes técnicos han sido adecuadamente elaborados. Ok, les sugiero que, por ejemplo, cuando planteen aquí su proceso interno, obviamente el proceso interno se desarrolle bien repercute en los clientes, ¿sí? Ahora, pueden plantear indicadores que tengan que ver específicamente con el desarrollo del proceso, ¿ok? Y también pueden plantear indicadores que tengan que ver con la percepción que tenga la comunidad o sus clientes de los resultados que ustedes tienen con su programa, proyecto, organización, etcétera. ¿Okay? Pero esos indicadores estarían yendo o deberían ser vistos en la perspectiva del cliente. ¿Ok? Por acá, en la perspectiva financiera, mejora de los activos productivos familiares en el grupo de hogares rurales con economía de subsistencia. Ok, nuevamente, la perspectiva financiera se está refiriendo no a lo que la población estaría logrando, ¿sí? Eso es perspectiva del cliente, ¿ok? En este caso, la perspectiva financiera tiene que ver con la sostenibilidad de su proyecto, la sostenibilidad económica financiera de su proyecto, ¿sí? Por ejemplo, una perspectiva para ustedes podría ser que el proyecto pueda o que el proyecto cuente con financiamiento para los próximos 5 años, ¿ok? ¿Cuáles serían los elementos clave para lograrlo? Y ahí estarían planteando los indicadores. Igualmente las perspectivas, los indicadores aquí planteados y las metas corresponden más a la perspectiva del cliente. ¿Okay? Entonces recuerden que el cuadro de mando integral no se centra, en este caso en particular, depende del enfoque que estamos aplicando. ¿Sí? Yo les sugiero que para que el cuadro de mando integral les sirva a ustedes, tiene que centrarse más
en la propia entidad que desarrolla el cuadro, que desarrolla la gestión del proyecto, ¿sí? O en este caso, en su propia entidad, ¿sí? Porque si no, ese cuadro de mando integral puede ser muy útil, pero no para ustedes, ¿ok? Y lo importante es que el cuadro de mando integral les sirva como un instrumento de gestión de su propia entidad. En el cliente, ustedes plantean, y aquí ya estamos hablando realmente de quienes recibirán los beneficios del proyecto, es mejora de los hogares con economía de subsistencia, con limitadas oportunidades de acceso. Ok, entonces la mejora de los hogares con economía. ¿Mejora en qué sentido? ¿Qué significa mejora para ustedes? ¿Sí? Incremento en sus posibilidades financieras, incremento en su consumo, etcétera. ¿Okay? Eso tiene que ser claramente definido en su perspectiva. Pero de hecho veo que ustedes tienen mucha información o han desarrollado bastante el tema para la perspectiva del cliente. Lo tienen en casi todo en las demás perspectivas. ¿Sí? Entonces ahí creo que tienen bastante información para completar esto. Estrategia de crecimiento, porcentaje de hogares con economía de subsistencia que han mejorado su oportunidad de acceso a mercados locales. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Sí? Aquí estamos, cuando hablamos de metas, estamos hablando de qué porcentaje de hogares efectivamente logra el acceso a los mercados y cuándo. ¿Ok? Ok, bueno, hasta aquí mis comentarios. Les sugiero que tengan que revisen mejor y que definan mejor cuál es el ámbito para el cuadro de mando integral de su proyecto y cuál es el ámbito de los clientes, ¿sí? Me parece que ustedes están centrando demasiado en los clientes, lo que parece bien en principio porque eso es lo que debería ser, ¿sí? O sea, la organización tiene valor cuando tiene resultados que le sirven, en este caso, a estas comunidades, ¿sí? Pero para lograr eso, la organización en sí misma tiene que fortalecerse y tiene que utilizar ciertas herramientas de gestión, en este caso, ese cuadro de mando integral, y los elementos que desarrollen tienen que ser para, en principio, la entidad, ¿sí? En la última perspectiva de cliente que está en la cúspide para ustedes, la pueden, lo pueden plantear a ese nivel, ¿sí? También es posible que planteen la perspectiva financiera como en la cúspide. Yo no lo sugiero mucho, pero me parece que de pronto eso les podría ayudar para tener una perspectiva más clara de que lo que tiene que el eje del cuadro de mando integral es la entidad, ¿sí? Los elementos que deben de mejorarse en la gestión son los elementos de la entidad, lo cual repercutirá finalmente en el cliente en este caso. Ok, bueno, hasta aquí mis comentarios y nos estamos viendo cuando nos despidamos en el curso el 1 de marzo, me parece. ¿Sí? Hasta la vista.